Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Fuentes y sean bienvenidos a este nuevo video en el canal en el cual vamos a hacer un ejercicio un poquito de vectores. Vamos a aplicar vectores en C++. Vamos a realizar este ejercicio que está planteado de la siguiente manera. Y dice, un club contra la obesidad tiene una cantidad de N miembros. Para poder llevar un control llevar un mejor control de los avances de los miembros que nos han solicitado el desarrollo de nos han solicitado, estoy leyendo mal, no es el alcohol, nos han solicitado el desarrollo de un programa que permita registrar el peso promedio de cada miembro para saber cuánto han bajado o subido de peso desde su último control. Para calcular el peso promedio de cada jugador, el club debe realizar un ritual de pesaje en donde cada uno se pesa en 5 básculas distintas para así saber el promedio exacto de su peso. Para determinar si una persona bajó o subió de peso, se tiene en cuenta que si existe diferencia positiva entre el promedio del peso y el peso de la última vez que se controló, significa que subieron de peso. Pero si la diferencia es negativa, entonces bajaron. Listo. Por ejemplo, para 3 miembros que se registraron los siguientes datos. Estos son los IDs y estos son los miembros. Es decir, tenemos un vector de IDs, tenemos un vector de miembros. Este de IDs me guarda enteros, si se dan cuenta. Este de miembros me guarda strings. Y una matriz de pesajes, que si se dan cuenta, por lo que veo es de 6 por 3. ¿Sí? Es decir, de 3 por 6, de 3 filas, 6 columnas. Donde en el último peso me aparece en la primera posición 0, peso 1, 2, 3, 4, 5, y el sexto es el promedio, que obviamente lo hallamos mediante el código. Se pide implementar un menú con las siguientes opciones: club contra la obesidad zona 0, registrar datos de los miembros del club, pesaje, consultar miembros del club, reporte y salir. Requerimientos del software: registrar los datos del miembro del club, entonces los ID, el nombre y su último peso, o sea, este de acá. Luego, pesaje: mostrar el nombre de la persona, leer el peso en cada una de las 5 básculas y calcular el peso promedio. Consultar el ID, mostrar por pantalla el reporte que tenga el peso, no último peso, peso promedio, si subió o bajó de peso a cantidad de kilos. Generar el siguiente reporte. Y generamos este reporte, escrito así en pantalla. Estadísticas. Entonces tenemos esta estadística: peso promedio, porcentaje de personas que subieron de peso, ok. Y salir. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa vuelta. y dice. Entonces, inicialmente tenemos aquí nuestro programa, ¿cierto? Que vamos a crear los vectores. Primero vamos a leer cuántos jugadores hay. ¿Listo? Ahora creamos el vector ID. El vector ID que me va a tener, ¿de qué tamaño? De tamaño n, ¿sí o no? Aquí obviamente vamos a pedir n, de 1. ¿Listo? Cout. Ingrese el tamaño del vector. ¿Listo? Ahora, siguiente, miembros. Entonces decimos string miembros. Recordemos que el string es una cadena de caracteres, es una cadena, ¿no? Y si hablamos un vector de cadenas, significa un vector donde cada espacio dentro de ese vector va a ser un nombre, una cadena de caracteres. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Miembros, ¿cierto? Y pesaje. Y pesaje es una matriz. Entonces, pesaje es una matriz. ¿Una matriz de qué? Una matriz de 3 filas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Entonces sería n filas por 7 columnas. ¿Sí? Listo, ya tenemos creado nuestras estructuras, nuestros arreglos, sean unidimensionales o bidimensionales, como en este caso el pesaje. Ahora vamos a empezar a registrar los datos de los miembros del club. Entonces acá leemos
Para registrar los datos de los miembros del club, ¿sí? Hay que ingresar vamos a crear el menú entonces. Entonces, creemos el menú. ¿Cómo se crea un menú? Con un do while. Cuando hablamos de menú, es sinónimo de do while, ¿cierto? Y colocamos aquí opción sea igual a 6. Sí, aquí colocamos in opción, ¿cierto? Y acá leemos la opción. Aquí colocamos cout digite una opción. ¿Sí? Y aquí colocamos sein opción. ¿Listo? Ahora. Luego de haber hecho esto, ¿sí? Hacemos lo siguiente. Decimos, hacemos un switch. Aquí colocamos opción. Listo, y aquí hicimos un case 1, break. Case 2, break. Case 3, break. A mí me gusta hacer varios, ¿no? Sin haberlos definido primero. Entonces, primero que dice, registrar los datos de los miembros del club. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, ingresar el ID, nombre del miembro del club y su último peso. Entonces, vamos a colocar estas opciones. Recordemos que no podemos como crear variables dentro de ese switch, entonces toca crearlas afuera. Entonces vamos a decir, primero, int ID. Segundo, string nombre. Y tercero, int pesaje. Eso. ¿Listo? Entonces, vamos a leer. Entonces decimos cout digite el ID del jugador. ¿Cierto? Y lo leemos aquí. Sein ID. Segundo, digite el nombre del jugador. ¿Cierto? Y luego aquí decimos decimos que nombre. Correcto, perfecto. Ahora, tercero, digite el peso del jugador, el peso anterior, ¿no? El último peso del jugador. ¿Listo? Y registramos aquí nuestro señor peso. Ahora, hay que registrar al jugador. Como ya registramos al jugador, ¿cierto? O sea, no lo registramos, ya adquirimos los valores que vamos a guardar. Ahora estos valores hay que guardarlos en nuestros arreglos que tenemos allá arriba. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no sabemos qué número de jugadores estoy ingresando, si el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Por ende, nosotros tenemos que, o sea, para saber en qué posición va a ir ese nombre, en qué posición va a ir, es decir, si nosotros vamos a nuestra fiel herramienta Paint, nosotros tenemos un vector, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que nosotros dividido, fraccionado, ¿no? Obviamente, fraccionado. Imagínense lo que está fraccionado esa vuelta ahí, así, algo así. ¿Qué sucede? Recordemos que un vector se ve así, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros si vamos a agregar un jugador, no sabemos si lo vamos a agregar aquí o aquí, aquí. Si es el primero, se va a agregar aquí. Si es el segundo, se agrega aquí. Si es el tercero, se agrega aquí. Pero eso hay que decírselo al programa, decirle, hey, hey, hay que agregar ese jugador en la posición 2 del vector. Ya. Entonces, para eso, nosotros hacemos lo siguiente. Primero creamos una variable que se llame k. A mí me encanta llamar esta variable k. ¿Sí? Esta variable k va a estar posicionada en 0 inicialmente y va a iterar cada vez que se guarde. Y luego decimos lo siguiente. Aquí empieza lo chido. Decimos id en la posición k va a ser igual a id. Ahora, miembros en la posición k va a ser igual a nombre. Miembros, no es miembros, listo. Por último, Daniel, pero ¿qué vamos a hacer con este pesaje? Pero no pasa nada, sin afán. Decimos pesaje, ¿en qué posición? Primero, ¿cuál me guarda? ¿Qué posición me guarda el peso anterior? La columna 0. Entonces la columna es 0. ¿Y cuál va acá? ¿Cuál va acá? Pues K. Pues K. Ya, así de sencillo. ¿Y aquí qué guardamos? Peso. ¿Listo? Porque la K va a ir iterando. ¿Sí? Del jugador 0, 0 y el 0, vean. ¿Sí? O sea, todo se guía mediante su índice. Todos los vectores y eso se guían
están directamente enlazados o indirectamente enlazados gracias al índice que maneja los arreglos. ¿Sí? En este caso, por eso nos muestran el 0, el 1, el 2. Listo. Entonces, continuando con esto, ¿cierto? Vamos a decir lo siguiente. Ya agregamos. Perfecto. Ya agregamos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar el pesaje. Entonces el pesaje dice mostrar el nombre de la persona, leer el peso de cada una de las 5 básculas y calcular el peso promedio. Listo. Entonces, primero dice que hay que mostrar el nombre de la persona, lo que significa que vamos a recorrer nuestro vector. Int i igual a 0. Y más. Lo que significa que vamos a recorrer nuestro vector i menor a n. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a recorrer nuestro vector de nombres, ¿cierto? Y ese índice es el que nos va a guiar para poder ir colocando el valor en los pesos. Entonces, decimos cout nombre y colocamos acá miembros, la posición i, ¿cierto? Y aquí colocamos, necesitamos colocar los pesos, ¿no? Cout ingrese el peso 1. Aquí utilizamos nuestra misma variable peso. Aquí vamos a utilizar otra. Pero cuando le damos el peso 1, de una vez lo vamos guardando en el arreglo bidimensional. En este caso sería, el peso 1 sería, ¿cómo es que se llama las medidas? Pesaje. ¿En qué posición? Primero, el peso 1 en qué columna va, en la columna 1. ¿Y en qué posición? En la posición I. Porque es la que me lleva este ciclo. Ya la K ya la usamos, ya la K no hay que tocarla para nada, ¿sí? Ahora, continuando con esto, decimos peso, esto es igual a peso. ¿Listo? También podemos colocarlo directamente acá, podemos decir no, así, también lo podemos hacer, por supuesto. ¿Listo? Entonces, copiamos esta línea, estas dos líneas, y las pegamos aquí abajo. Listo. Quitamos la palabra por peso 2, peso 3, peso 4 y peso 5. Y aquí le cambiamos por 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5. Confirmamos o rectificamos de que efectivamente el último peso sea en la columna 5. Si nos damos cuenta, acá hay un 5. ¿Listo? Ahora, listo. Entonces, vamos a sacar ahora el promedio porque nos dice, hey, ven acá, saquen los 5 pesos y luego saquen el promedio. Entonces, para eso nosotros sacamos una variable, pero toca afuera, como les había dicho, ¿cierto? Que se llame double promedio, ¿cierto? Y promedio adivinen a qué es igual. El promedio es igual a este, más este, más este, más este, más este. Aquí colocamos 2, 3, 4 y 5. Entre 5 porque son 5 pesos. Y luego ese promedio se va a guardar. ¿En dónde se va a guardar ese promedio? Ese promedio se va a guardar en la fila en la columna 6. En ese orden de ideas quedaría de esta forma. ¿Listo? Quedaría de esta forma los diferentes pesos. Ahora me estoy dando cuenta que los pesos son con punto 3.7, es decir, son reales. Son números del conjunto de los números reales. Eso significa que pesaje es double o float. Ya. Entonces, habiendo hecho esto, ¿sí? Continuemos. Listo. Ya tenemos los dos primeros incisos. Vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Entonces vamos a dejar hasta acá con el objetivo de que se pueda realizar en un próximo video la consulta a los miembros y el reporte. Así que no siendo más, espero que haya sido de muchísima ayuda. Nos vemos en un próximo video y culminamos el ejercicio. Chao.